tema que hoy vamos a ver se titula Los magos, la degollación de los santos inocentes y la obediencia. Habíamos visto ese momento en que Simeón bendice a la Virgen María y le hace algunas predicciones a la Virgen, donde Simeón pues se dirige también al niño Jesús, diciéndole que él sería la luz para las naciones, la luz del mundo. Después nos dirá él. Las naciones o los gentiles estaban ya en marcha. A su nacimiento sabemos que asistieron unos magos de Oriente, podríamos decir en ese momento, en ese tiempo, en esa época. Ellos eran los científicos que venían del este. A su muerte estarían los griegos o los filósofos, podríamos decir ahora, del oeste, del occidente. El salmista había profetizado que los reyes de Oriente vendrían a rendir homenaje a Emmanuel siguiendo una estrella. Llegaron a Jerusalén para preguntar a Herodes dónde había nacido el rey de los judíos. He aquí que los magos venidos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? He aquí que estos magos venidos de Oriente, pues sabían ellos de alguna manera del nacimiento del Mesías, y decían ellos que lo buscaban porque habían visto elevarse su estrella y venían a rendirle homenaje. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 2, verso 1 al 2. Fue una estrella la que los guió. Dios habló a los gentiles por medio de la naturaleza y de los filósofos. De esa manera les hizo saber del nacimiento del Mesías. Y a los judíos, pues sabemos, ¿no?, que a ellos se les anunció por medio de las profecías. El tiempo estaba ya en sazón, ¿no? Ya era el momento, ¿no? Ya era el momento para la venida del Mesías, y el mundo entero tuvo noticia de ello. Aunque esos magos eran astrólogos, el ligero vestigio de verdad que existía en su ciencia de los astros los guió hasta el astro surgido de Jacob. De la misma manera que el Dios desconocido, más tarde, ¿verdad?, de los atenienses, dio posteriormente a San Pablo ocasión para hablarles del Dios al que no conocían, pero que vagamente deseaban, ¿no? Ya hemos dicho, ¿verdad?, que todos los seres humanos llevamos algo muy dentro de nosotros que nos hace desear ese Dios eterno. Aunque venían de una tierra que adoraba a las estrellas, renunciaron a aquella religión, ya que se postraron de rodillas y adoraron al que había creado las estrellas. En cumplimiento de las profecías de Isaías y de Jeremías, los gentiles vinieron al Mesías desde los extremos de la tierra, podríamos decir desde los cabos de la tierra. La estrella que desapareció mientras el rey Herodes estaba hablando con los magos, reapareció finalmente y se detuvo sobre el lugar en que el niño había nacido. Y viendo la estrella, se llenaron de una gran alegría, y habiendo entrado en la casa, hallaron al niño con María, su madre,
y se prosternaron ante él, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron dones como presentes, oro, incienso y mirra. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo 2, 10 al 11. Isaías había profetizado: multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Pá. Vendrán todos los de Sabá con sus dones de oro e incienso, y publicarán alabanzas del Señor. Isaías 66. Le trajeron 3 dones: oro para honrar su realeza, incienso para honrar su divinidad y mirra para honrar su humanidad, que estaba destinada a la muerte. Mirra fue usada en su entierro también. El pesebre y la cruz volvían a relacionarse, ya que en uno y en otro hubo mirra. Cuando los magos llegaron de Oriente con dones para el niño, Herodes el Grande conoció que había llegado el momento de nacer el rey tan claramente anunciado a los judíos, y que de una manera tan vaga latía en las aspiraciones de los gentiles. Pero al igual que todos los hombres de mente carnal, carecía de sentido espiritual y por lo tanto creyó con toda seguridad que ese rey sería un rey político. Entonces hizo investigaciones para saber dónde se decía que había de nacer el Cristo. Los príncipes de los sacerdotes y los doctores le dijeron: en Belén de Judá, ya que así ha sido escrito por el profeta. Herodes dijo que quería adorar al niño, pero sus actos demostraron que realmente lo que quería decir era lo siguiente: si este es el Mesías, debo matarle. Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enfureció sobremanera y ordenó matar en Belén y su región a todos los niños menores de 2 años. Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 16. Herodes será siempre el modelo de aquellos que investigan la religión, pero jamás actúan correctamente según el conocimiento que reciben. Podríamos poner un ejemplo, ¿no? Se parecen a aquellos que anuncian viajes y dicen conocer todas las estaciones, pero no van a ninguna. El conocimiento de la mente de nada aprovecha al hombre a menos que vaya acompañado de la sumisión, de la voluntad y de una acción concreta. Los totalitarios, aquellas personas autoritarias, se complacen en decir que el cristianismo es el enemigo del Estado, lo cual pues es una forma eufemística, disfrazada, podríamos decir, de decir que es enemigo de ellos mismos. Herodes fue el primer totalitario que se dio cuenta de esto. Comprendió que Cristo era enemigo suyo antes de que hubiese cumplido 2 años. ¿Hiciera temblar este niño a esa edad? ¿Era posible que un niño nacido bajo tierra en una cueva ponía mal a los poderosos y a los reyes? ¿Era posible que él, que aún no tenía ningún demos, ningún pueblo, ¿sí?, tras él, pudiera ser el enemigo de la democracia o gobierno del pueblo? Un niño meramente humano no podía provocar tal acto de violencia por parte del Estado. Mas, sin embargo, pues así fue en esa ocasión. Y fíjense, podríamos mencionar algunos ejemplos.
En el caso del zar, allá en la Rusia, ¿verdad? En su momento, pues no temió a Stalin cuando nació. Stalin era hijo de un zapatero remendón. Cuando tenía 2 años de edad, no desterró al hijo del zapatero y a su madre, temiendo que un día llegara a ser una amenaza para el mundo. Del mismo modo, ninguna espada fue suspendida sobre la cabeza de Hitler, niño, ¿no? Cuando era un pequeño, ¿no? Ni tampoco el gobierno se movilizó contra Mao Zedong cuando éste se hallaba todavía en pañales, por temor a que algún día entregara a la China a la hoz homicida. Fíjense, de veras que esto es curioso, ¿no? ¿Por qué entonces los soldados fueron llamados contra aquel niño judío? Seguramente porque los que poseen el espíritu del mundo abrigan odio y celos instintivos contra el Dios que reina sobre los corazones humanos. El odio que el segundo Herodes manifestaría contra Cristo en su muerte tuvo de alguna manera su prólogo en el odio de su padre. Herodes el Grande contra Cristo niño. Herodes temía que quien venía a traer una corona celestial pudiera robarle su corona de oropel. Pretendía quería ofrecer dones, pero el único don que quería ofrecer era la muerte. A menudo los hombres malvados esconden sus malas intenciones bajo la máscara de la religión. Hay unas que dicen, yo soy una persona religiosa, soy catequista, pero no tengo dinero, ¿no? Así es que ayúdenme, ¿no? Pero soy soltero, ¿no? Cosas así. Bueno, ya mejor ahí nomás le paramos. Dice, los hombres pueden hacer investigaciones acerca de Cristo por 2 razones. Una, por adorar a Dios, o bien para perjudicar a los demás. Algunos incluso emplearían la religión para sus malos propósitos, como Herodes hizo con los magos. Las investigaciones acerca de la religión no producen los mismos resultados en todos los corazones. Lo que las personas preguntan acerca de la divinidad no es jamás tan importante como por qué lo preguntan. Antes de que Cristo cumpliera 2 años, hubo un derramamiento de sangre por su causa. Fue el primer atentado contra su vida. Una espada para el niño, piedras para el hombre, al final la cruz. Tal era la forma en que los suyos le recibían. Belén fue la aurora de su calvario. La ley de sacrificio que se enroscaría alrededor de él y de sus apóstoles y en torno a tantos de sus seguidores en los siglos venideros comenzaba ya a operar al arrebatar aquellas tiernas vidas que tan felizmente conmemoramos en la fiesta de los santos inocentes. Más tarde, una cruz invertida va a ser para Pedro. Un empujón de lo alto del pináculo del templo para el apóstol Santiago. Un cuchillo para Bartolomé. Una caldera de aceite hirviendo, seguida de una larga espera para Juan Evangelista. Una espada para Pablo y muchas espadas para los inocentes niños de Belén. El mundo os odiará, prometió Cristo, a todos los que estuvieran marcados con su sello. Aquellos inocentes murieron por el Rey al que nunca habían conocido. Al igual que corderillos murieron por causa del Cordero, prototipos de una larga procesión de mártires. Niños que nunca lucharon, pero que recibieron su corona.
En la circuncisión, Él derramó parte de su sangre, ahora su venida anuncia que también otros derramarán la suya por la causa de Él. Así como la circuncisión fue la señal de la antigua ley, la persecución sería la señal de la ley nueva. Por causa de mi nombre, dijo Él a sus apóstoles que serían odiados. Todas las cosas que le rodean hablan de su muerte, porque tal era el propósito de su venida. La misma puerta de entrada del establo en que nació estuvo marcada con la sangre, lo mismo que el dintel de los judíos en Egipto. Inocentes corderos sangraron por el Señor en los siglos pasados. Ahora niños inocentes, sin mancha, corderillos humanos, sangraban por el Mesías. Pero Dios advirtió a los magos que no volvieran a ver a Herodes. Así regresaron a su tierra por otro camino. Evangelio de Mateo, capítulo 12. Nadie que alguna vez se encuentre con nuestro Señor Jesucristo con buena voluntad, emprenderá el regreso por el mismo camino por el cual llegó. Ofuscado por su propósito de matar al divino niño, el enfurecido tirano ordenó sin discriminación la matanza de todos los niños varones menores de 2 años. Hay más de una manera de limitar la natalidad. María se hallaba preparada ya para la cruz en la vida de su hijo, pero José, que se movía en un inferior nivel de conciencia de lo que estaba sucediendo, precisaba la revelación de un ángel que le dijese que llevara a Egipto al niño y a su madre. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes buscará al niño para matarle. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y partió para Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 13. El exilio había de ser el signo de nuestro Salvador. De lo contrario, los millones de exiliados de países perseguidos estarían sin un Dios que comprendiera la agonía de una huida espantosa y la desdicha de carecer de un hogar. Con su presencia en Egipto, el niño Salvador consagró una tierra que había sido el enemigo tradicional de su pueblo, y así dio esperanzas a otras tierras que más tarde le rechazarían. Se realizó un éxodo a la inversa, cuando el divino niño hizo de Egipto su hogar provisional. María cantaba ahora como había hecho antes Miriam, mientras un segundo José custodiaba el pan viviente que los corazones humanos anhelaban. La matanza de los inocentes perpetrada por Herodes recuerda la matanza de niños israelitas que ordenó hacer el faraón, y lo que ocurrió al morir Herodes recordó el éxodo original. Cuando murió Herodes el Grande, un ángel ordenó a José que regresara a Galilea. Regresó y se estableció allí, dando cumplimiento a lo que habían dicho los profetas. Será un nazareno. Como lo hubiesen cumplido todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su misma ciudad de Nazaret. Lucas 2, verso 39. El término nazareno era despectivo. El pueblecillo estaba situado fuera de las rutas principales que discurrían al pie de las montañas. Nazaret
se halla acurrucada entre las montañas, fuera del alcance de los mercaderes griegos, de las legiones romanas y de los viajeros refinados. No se le mencionan las geografías antiguas. Su nombre era muy adecuado porque era realmente como un néser, un retoño, que creciera sobre el tocón de un árbol. Siglos antes Isaías había profetizado que una rama o un retoño o un néser brotaría de las raíces del país. Parecería de poca importancia y muchos lo iban a despreciar, pero finalmente dominaría sobre la tierra. El hecho de que Cristo tuviera su residencia en un pueblo despreciado simbolizaba la oscuridad e ignominia que se abatiría sobre él y sobre sus seguidores. El nombre Nazaret sería clavado sobre su cabeza en la señal de contradicción, en la cruz, como un repudio sarcástico de sus pretensiones. Antes de esto, cuando Felipe dijo a Natanael: hallamos a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 45, Natanael habría de replicarle: ¿acaso de Nazaret puede salir una cosa buena? A veces se piensa que las grandes ciudades contienen toda la sabiduría, mientras que las ciudades pequeñas son miradas como atrasadas y poco progresivas. Cristo escogió para su gloria de nacimiento la insignificante Belén, la ridiculizada Nazaret para su juventud, pero la gloriosa, la cosmopolita Jerusalén para la ignominia de su muerte. La pregunta: ¿acaso de Nazaret puede salir una cosa buena? No es sino el preludio de esta. ¿De un hombre que muere en una cruz puede acaso salir alguna cosa redentora? Nazaret sería el lugar de la humillación para él. Podríamos decir el campo de entrenamiento para él, ¿sí? Bueno, el campo de entrenamiento más bien, pues ya sería, ¿verdad?, el Gólgota, ¿no? El Gólgota. Nazaret se hallaba en Galilea y toda la Galilea era una región despreciada a los ojos de la gente de Judea más culta. El dialecto galileo se consideraba rudo y poco armonioso. Así, cuando Pedro negó a nuestro Señor, la criada le hizo ver que su modo de hablar le traicionaba e indicaba que había estado en compañía del Galileo. Nadie, por tanto, había esperado que de Galilea viniera un maestro, y sin embargo el Galileo era la luz del mundo. Dios escoge las cosas necias del mundo para confundir a los orgullosos y engreídos. De veras que es hermoso darnos cuenta cómo Dios escoge pues lo despreciado del mundo para enaltecerlo, para darle pues altas misiones. De veras que Dios pues nos engrandece a quien Él quiere. Nadie, por tanto, había esperado que de Galilea viniera un maestro, y sin embargo el Señor, sabemos que Él es la luz del mundo. ¿Sí? Natanael no hacía más que expresar un prejuicio que probablemente es tan viejo como la misma humanidad. Se juzga a las personas y lo que éstas saben por los lugares de donde proceden. La sabiduría mundana proviene de donde esperamos que venga, de los bestsellers, de los libros de mucha sabiduría, de mucha venta, de los clásicos
o de las grandes universidades. Pero la divina sabiduría viene de barrios y regiones insospechados, ridiculizados por el mundo. Y si no, pues tenemos una prueba con San Martín de Porres, ¿no? La ignominia de Nazaret seguiría pesando sobre él posteriormente. Sus oyentes comentarían burlonamente: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Mientras esto era un tributo dado de mala gana a su sabiduría, era también una mofa de su pueblo atrasado. ¿Cómo sabía letras? Ellos no sospechaban la verdadera respuesta, que además del saber de su humano entendimiento, poseía una sabiduría que no había aprendido en una escuela o en una universidad, ni autodidácticamente, ni incluso podríamos decir de Dios, en el sentido en que Dios había enseñado a los profetas. Jesucristo aprendió de su madre y de la sinagoga del pueblo, pero los secretos de su conocimiento han de buscarse en su unidad con el Padre Celestial. Obediencia. El niño en el templo, en la primera Pascua después de que Jesús hubiera cumplido los 12 años, sus padres le llevaron con ellos a Jerusalén junto con las otras personas de Nazaret. La ley exigía que todos los judíos asistieran a las 3 grandes fiestas: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cuando el divino niño subió al templo, probablemente siguió todos los preceptos de la ley judaica. A los 3 años se le había dado un vestido adornado con borlas. A los 5 años aprendió, bajo la dirección de su madre, partes de la ley escritas sobre rollos. A los 12 años empezó a llevar filacterias que los judíos se ponían siempre para rezar las oraciones de cada día. Había varios días de camino para ir por las estrechas veredas, carreteras, desde Nazaret a la Ciudad Santa. Como todos los peregrinos, probablemente la Sagrada Familia cantaba durante la marcha los salmos penitenciales. El Salmo 121 se entonaba cuando se divisaban los muros del templo. José debió de ir al templo a matar el cordero pascual. Como el niño se hallaba en edad legal para las ceremonias del templo, debió de contemplar cómo la sangre del cordero era derramada por la herida y esparcida sobre el altar en el sentido de los 4 puntos cardinales. Una vez más tenía la cruz ante sus ojos. También debió de ver cómo preparaban para la cena la res muerta. Esto se hacía, según la ley, pasando 2 broquetas de madera por el cuerpo, una a través del pecho y la otra por las patas delanteras, de suerte que el cordero parecía hallarse crucificado. Cumplidos los ritos, hombres y mujeres partían en caravanas separadas para volver a encontrarse por la noche. Pero Jesús, sin saberlo sus padres, se quedó en Jerusalén. Ellos, creyendo que se hallaba entre sus compañeros, habían caminado toda una jornada cuando lo echaron de menos. De esta manera fue como Jesús estuvo perdido durante 3 días. En toda su infancia se habló siempre de contradicción, espadas, no hay sitio, exilio, matanza, y ahora se trataba de una pérdida, de una desaparición. En aquellos días María vino a conocer uno de los efectos del pecado, la pérdida de Dios. Aunque ella era sin pecado, conoció sin embargo los temores y la soledad,
las tinieblas y la desolación que todo pecador experimenta cuando pierde a Dios. Era una especie de juego al escondite, aunque glorificado. Le pertenecía y por esto le buscaba. Él se hallaba ocupado en el negocio de la redención y por esto la dejó y se fue al templo. Ella tuvo la noche oscura corporal en Egipto. Ahora tendría su noche oscura del alma en Jerusalén. Las madres deben ser adiestradas en llevar cruces, no solamente en su cuerpo, sino también en su alma. Habría de pagar bien caro el privilegio de ser la madre de Dios. Más tarde habría de sufrir otra pérdida de su hijo durante parte de 3 días, desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección. Aquella primera pérdida era parte de su entrenamiento y de su obediencia al Padre Celestial. Pues ya nos imaginamos aquella angustia de la Virgen María al ver perdido a su niño. 3 días de angustia, 3 días en que pues tanto ella como San José sufrieron en esa búsqueda del niño Dios. Esta es la noche oscura de la Virgen María allá en Jerusalén. Durante esos 3 días que hablábamos, ¿verdad?, del Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección, pues vendrá esa hermosa alegría de volverlo a tener, ¿verdad?, ya resucitado, ¿no? Y en esta primera pérdida que ahorita relatábamos, pues podríamos decir también que era parte de su entrenamiento y de su obediencia de Jesucristo el Señor a su Padre Celestial. Ahora podríamos concluir aquí que a Cristo lo vamos a encontrar siempre en lugares inesperados. Por ejemplo, los magos, los pastores lo encontraron en un pesebre. Allí fue encontrado por los Reyes Magos. En una pequeña ciudad despreciada incluso por los apóstoles, sus padres le encontraron ahora inesperadamente en el templo de Jerusalén. Y yo creo que todos pues nos preguntamos, ¿y nosotros dónde lo encontramos? Decía este mismo sacerdote que escribe este hermoso libro, que la distancia para encontrar a Dios está en nuestras rodillas al piso. A Dios lo encontramos de rodillas, para solamente de esta manera estar de pie ante los hombres, estar de pie ante el mundo. Pero también tenemos que ser obedientes. También tenemos que bajarle a nuestra soberbia. Y sobre todo, ¿verdad?, esa parte que a lo mejor es muy difícil para nosotros, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y solamente de esta manera vamos a encontrar a Dios y vamos a poderlo adorar. Desgraciadamente, los hombres, yo no digo que todos, pero en su mayoría, somos desobedientes. Pocos llegamos a reconocer nuestros errores y a someternos a una disciplina. Y bueno, digo esto porque yo ya desde hace algunos años pertenezco a un grupo de alcohólicos anónimos y en estos grupos pues tenemos que someternos a una disciplina. Tenemos que seguir un programa. Quien lo hace
quien se lo aplica, cambia totalmente su vida. Cambia su vida de alcoholismo por una vida de sobriedad, por una vida con Dios, de caminar con Él, bajo su tutela, bajo su protección. Y bueno, pues a veces esto a algunos no les es fácil, les cuesta mucho trabajo. Y quiero decirles ahora que el día de ayer, 10 de octubre de este año 2020, fue llamado a la casa del Padre un gran amigo, un gran padrino, que nos dejó un ejemplo de cómo vivir ese programa de Alcohólicos Anónimos. Gilberto Alavés Pino murió el día de ayer, fue solicitado a la casa del Padre. Él tuvo una trayectoria de sobriedad. Por eso vamos a terminar nuestro tema con una pequeña oración. Padre eterno, te ofrecemos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz, y de San José, su castísimo esposo, en desagravio de sus pecados y los del mundo entero. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.